Amén. Gracias a Dios, hermanos, por este canto. Bueno, pues ahora vamos a tener el tiempo de la predicación de la palabra de Dios. Voy a invitarles, hermanos, hermanas, que abran sus Biblias en el libro de Génesis. En el libro de Génesis, capítulo 13. Génesis 13. Y estaremos leyendo del versículo número 10 al versículo número 11. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. En esta mañana quiero predicarles el tema: la ruina de una familia. Es muy triste, lamentable para los predicadores ver el panorama actual de las iglesias. A pesar de todas las malas noticias que hay en el mundo, a pesar de las grandes necesidades que hay, vemos que en medio de todo, aprovechando esta situación que nos tiene limitados como iglesias, el mundo penetra en las familias cristianas. Vemos que en lugar de que haya una consagración en las familias, una dedicación a Dios, en lugar de que haya compromisos con Dios en este tiempo, se le ha dado tanto lugar al mundo en las familias, sin pensar quizás que el mundo puede arruinar las familias completamente. A través de mi ministerio, no en tiempos tan difíciles como el que ahora vivimos, he conocido familias completas que han sido arruinadas espiritualmente, moralmente y hasta físicamente. Yo estoy consciente del gran peligro que es el mundo en las familias cristianas. La palabra de Dios nos lo advierte desde hace más de 2000 años. El apóstol Juan nos habló acerca del mundo en su primera carta, en el capítulo número 2, versículo 15 y versículo 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo,
los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí está desde hace mucho tiempo, hermanos y hermanas, la advertencia de Dios a través del apóstol Juan acerca de que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. El mundo nos aleja de Dios, nos enfría en nuestro trabajo, en nuestro servicio. Vamos a hablar acerca de una familia que fue arruinada completamente por los placeres del mundo. Lot y su familia. Lot tuvo un gran privilegio de poder estar viviendo al lado de su tío Abraham, poder haber habitado entre este gran hombre, un hombre de fe, un hombre de oración, un hombre honesto y trabajador, un hombre que amaba y obedecía a Dios. Lot tuvo ese privilegio, tuvo esa bendición, y en un momento de desacuerdo de los pastores de Abraham y de Lot, se toma la decisión de separarse. Pero Lot toma una muy mala decisión. Yo en lo particular creo que Lot hubiera hecho todo lo posible, si fuera posible perder parte de su ganado, si fuera posible tratar de llegar a un acuerdo con los pastores de Abraham, pero no separarse de su tío, porque la mano de Dios estaba con su tío, la bendición de Dios estaba con su tío, y tomó la mala decisión, no solamente de separarse de su tío. Y si alguien dirá, pero Pastor Ávila, Abraham fue el que le dio a escoger a Lot, y hermanos, aún así pudiera haber evitado eso, pudiera haber llegado a algún arreglo, pero no. Lot y su familia fueron destruidos, fueron arruinados por el mundo. Déjeme decirle en un paréntesis, hermano y hermana que me escucha esta mañana, si el placer y el gozo de servir a Dios sientes que se está muriendo en ti, claro será que has comenzado a cambiar a tu Dios por el placer de este mundo. Por muy buen cristiano que seas, por mucho que hayas hecho para la obra de Dios, por muy buen testimonio que hayas o que aún todavía puedas tener, el mundo es tan engañoso, tan atractivo, que puede envolver a cualquier buen cristiano, como en el caso de Demas, que tuvo también el privilegio de colaborar con el apóstol Pablo, predicar la palabra de Dios y servir a Dios junto con el apóstol Pablo. Dice la palabra de Dios que este hombre llamado Demas se fue al mundo, dejó el ministerio, dejó de servir a Dios, dejó el compañerismo,
del apóstol Pablo y se fue al mundo. Quiero que vea el caminar hacia el mundo de este hombre llamado Lot. Allá en Génesis 13, versículo número 12, dice la palabra de Dios: y Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Poco a poco Lot fue poniendo sus tiendas cerca de Sodoma, una ciudad pecadora en gran manera, dice la Biblia, en contra de Dios. Y sin duda información había llegado a Lot que los de Sodoma eran perversos, eran viciosos, eran malos y pecadores delante de Dios. Y a pesar de eso fue poniendo sus tiendas poco a poco hasta que se estableció en Sodoma. ¿Cómo es que un cristiano llega al punto de revolcarse en el mundo? ¿Cómo es que un cristiano llega en un momento dado de su vida vivir como si nunca hubiese conocido a Dios? Las cosas comienzan como en la vida de Lot. Poco a poco se camina hacia el mundo y el mundo está dominado, está bajo el diablo, el poder del diablo ahí está para atraparnos y destruirnos. El mundo. Lot, hermanos, fue poniendo sus tiendas poco a poco hasta llegar a Sodoma. A pesar de que sabía que esa gente era malvada, perversa, pecadora. Las antenitas deberían haberse encendido en la vida de Lot al saber que esas ciudades eran pecadoras en gran manera contra Dios. Ya era el primer aviso para no llegar a Sodoma, era el primer aviso para retroceder, pero no lo hizo. Se estableció. Pero una segunda cosa, la misericordia de Dios. Y déjame decirle, Dios permite circunstancias adversas a nuestra vida para sacarnos del mundo. Dice la palabra de Dios en Génesis 14:12: tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. 4 reyes hacen guerra a Sodoma y las ciudades vecinas. Los vencen y se llevan sus bienes y personas. En este caso, estos 4 reyes se llevan a Lot, sus pertenencias y a las personas, a las familias de Lot. Ahora ya está fuera de Sodoma. Está como prisionero con toda su casa. Le han quitado todas las pertenencias. Y Abraham arma a sus criados y rescata a Lot, rescata todos sus bienes y toda su casa, todas las personas de Lot. El tío libró a Lot, lo salvó de ser prisionero y que lo hubiesen despojado de
todas sus pertenencias. En primer lugar dijimos, Lot sabía que Sodoma era una ciudad pecadora en gran manera contra Dios. Ahora esos reyes hacen guerra a Sodoma, se lo llevan a él y a su familia y todo lo que él tenía. Su tío lo libra, su tío lo salva. ¿Y sabe qué hizo Lot? Volvió a meterse a Sodoma. Dios, hermanos y hermanas, actualmente no nos habla de una manera audible. Dios nos habla a través de la predicación y de la enseñanza de la Biblia. Por eso decimos que la Biblia es la palabra de Dios. Pero Dios también habla a través de circunstancias adversas en nuestra vida, haciéndonos sentir incómodos, poniéndonos en ciertos peligros, en ciertos problemas, para hablarnos que no estamos en un buen lugar, para hablarnos que tenemos que salir del mundo, para hablarnos de que nos estamos encaminando al mundo que nos va a destruir. Pero hermanos, no se persuaden de que Dios quiere que no estemos en el mundo, que no amemos al mundo ni las cosas del mundo, que no nos deslicemos al mundo. Dios, hermanos, quería sacar a Lot de Sodoma, pero Lot se volvió a instalar en Sodoma. Número 3, hermanos. Lot se quedó en una ciudad que sería destruida. La Biblia nos habla allá en Génesis 18:16, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos, y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Y está hablando de que Dios, hermanos, ya había determinado destruir la ciudad de Sodoma por ser una ciudad que había sobrepasado ya. Se había ido, hermano, a los extremos en su manera de vivir, en el vicio, en la perversión, en la maldad, en el pecado. Dios determina: ya estuvo bueno, vamos a destruir con fuego y azufre esta ciudad, porque son pecadores en gran manera contra mí. Esa ciudad, aunque había abundancia, aunque era una ciudad próspera, hermanos, el juicio de Dios iba a caer sobre Sodoma, una ciudad que iba a ser destruida. Ahí estaba metido, hermanos, el sobrino de Abraham, Lot. Ahí estaba. Hermanos y hermanas que me escuchan en esta mañana, ustedes no ignoran, hermanas y hermanos, no lo ignoran porque ya lo han escuchado muchas veces. Este mundo, tanto como el sistema, como en materia, va a ser destruido. Ya está declarado por Dios. Descendería fuego y azufre para destruir Sodoma, donde estaba Lot. Pues, hermanos y hermanas, la palabra de Dios nos enseña que este sistema va a ser destruido, que este planeta va a ser destruido con fuego también. Del cielo será consumado por el fuego. Hermanos, necesitamos salir de este sistema mundanal, pecaminoso, ateo,
maldiciente, blasfemo. No es nuestro hogar. Sí estamos en el mundo, pero hermanos, la palabra de Dios dice, no somos del mundo. Y la palabra de Dios sigue diciendo, no amemos al mundo, ni las cosas que están en el mundo. En este tiempo, hermanos, hay muchas familias que se están yendo al mundo. Y eso será para su ruina. Escúcheme bien esta declaración, hermanos y hermanas. Ustedes me conocen y lo he predicado muchas veces. No solamente no han escuchado de mi parte, lo han escuchado con otros predicadores. La importancia de cuidar lo que vemos y de lo que escuchamos. Ahorita te voy a decir el problema de Lot y su familia, pero déjame darte esta información otra vez. Las cosas que metemos a la cabeza y al corazón por nuestra vista, por nuestros oídos, en un instante podemos meter cualquier cosa, cuestión de segundos. Pero qué difícil es, hermanos, sacar del corazón lo que metimos en un segundo. Solamente el poder de Dios y su gracia puede limpiar la mente y el corazón de las cosas malas que nosotros metemos. Ya Lot y su familia se habían establecido en Sodoma. Pero ahora no solamente estaban ellos establecidos en Sodoma, sino que, hermanos y hermanas, Sodoma ya se había metido a sus corazones. Vea por favor Génesis 19, versículo 12 y versículo 13. Dijeron los varones a Lot: ¿tienes algo más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Una advertencia. No pierda esto. Dios advierte. Ahora quiero que noten que hay una familia completa aquí, hermanos y hermanas. Cuando Dios dice, y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí algo más? Pero después de esa pregunta vienen declaraciones. Yernos y tus hijos. Escúcheme bien. Dice, y tus hijos. No estaban suponiendo, hermanos. No eran ignorantes. Y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque lo vamos a destruir. Pero para este entonces, a pesar de la advertencia de los ángeles, Lot, saca todo lo que tienes, a tus yernos, a tus hijos, a tus hijas, todo, porque vamos a destruir este lugar. Para ese entonces, hermanos, Sodoma ya estaba en el corazón de Lot y de toda su familia. Y qué peligroso, hermanos, cuando el mundo se mete en el corazón de un cristiano.
se mete con la finalidad de destruir. Ese es el fin, destruir. Ciertamente se siente el cristiano bien, aparentemente está disfrutando, se está relajando, el mundo ya entró al corazón, pero ¿para qué? Para destruirlo. Sodoma ya estaba en el corazón de Lot y de toda su familia. Y mire, hermanos y hermanas, qué interesante lo que la palabra de Dios nos dice en el versículo 15 y versículo 16 de Génesis 19. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Versículo 16. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Ya estaba sabido Lot, incluso los yernos también, los hijos, las hijas, la esposa, de que Sodoma sería destruido con fuego y azufre del cielo. Ya estaban sabidos. Al escuchar esa noticia de parte de los ángeles, es para que ellos hubieran salido, hermanos. Si tú estás avisado de que hay un incendio en una tienda o un incendio en tu casa, hermano, lo que hacemos es salir corriendo, como lo hemos visto en la Ciudad de México. Suena la alarma de un temblor, la gente sale en pijama, la gente sale sin peinarse, la gente sale descalza a buscar un lugar de refugio. No quieren morir aplastados por el escombro. Lot se dijo: Lot, esta ciudad va a ser destruida, sal con tu familia, va a haber fuego. Hermanos, no se salió, porque Sodoma estaba en el corazón de todos. Estoy hablando en esta mañana a hermanos y hermanas, y especialmente jóvenes, que sabes que el mundo te va a apartar de Dios, que el mundo te va a destruir, y sabes de personas que el mundo ha acabado con sus familias, con su testimonio, con su vida espiritual y hasta con su vida física. Estás consciente de eso, y a pesar de eso estás en el mundo, porque ya lo tienes en el corazón. Y qué difícil para que lo saques. Tú no puedes, pero Dios sí puede. ¿Por qué le estoy diciendo, hermanos, que Lot y su familia tenían a Sodoma en su corazón? Porque en lugar de salir apresurados, de correr, de tomarse ellos mismos de las manos y apoyarse y salir todos de la ciudad, hermanos, los ángeles tuvieron que agarrarlos de las manos y ellos mismos sacarlos de la ciudad. Ellos mismos tuvieron que sacarlos. Ahora, hermanos y hermanas,
Jóvenes, señoritas que están aquí, haremos muy mal pensar que así como llegamos a dar pasos hacia el mundo poco a poco y después establecerse en el mundo, pensar que podemos usar la misma técnica, la misma estrategia ahora de ir saliendo poco a poquito del mundo. No, Señor. Así como se arranca, así como se corta un tumor canceroso en el cuerpo que puede invadirnos completamente y quitarnos la vida, hermanos, así debemos de cortar toda relación, toda participación con este sistema mundanal, diabólico, perverso y pecaminoso. Es la decisión que todos deberíamos de tomar, hermanos. Todos fueron sacados por los ángeles, Lot y su familia. Pero al principio de este mensaje hablamos acerca de una familia arruinada, la ruina de una familia. Me ha tocado como pastor de esta iglesia ver la ruina de familias tras familias. Creo que al principio de que Lot entró a Sodoma, experimentaron placer, cierta felicidad. Se sintieron cómodos, halagados, prosperados, quizás hasta admirados, no sé. Pero después, hermanos, encontramos a ese mismo Lot en una cueva, habiendo sido destruido Sodoma y las ciudades vecinas. Lot en una cueva. ¿Cómo terminó esta familia? En primer lugar, hermanos, de los hijos varones ni siquiera se menciona ya después. Se perdieron en Sodoma, quedaron entre las cenizas. ¿Y qué decir de la esposa de Lot? Al voltear hacia Sodoma, porque Sodoma estaba en su corazón, quedó hecha una estatua de sal. Lot pierde todas sus pertenencias. Lot pierde a sus hijos varones. Lot pierde a su esposa. Y dice la Biblia que las dos hijas de Lot lo emborracharon y se metieron con su propio padre y tuvieron hijos de su propio padre. Ahí está un hombre ahora sin esposa, sin casa, sin bienes, sin dinero, sin reputación, borracho, una cueva cometiendo el pecado de incesto, las hijas borrachas y echadas a perder. Así fue arruinada toda una familia completa, hermanos. Toda una familia completa. Tengamos cuidado, porque el mundo ha comenzado en la vida de varios de ustedes. Y alguien se preguntará: pastor, ¿y cómo lo sabe? Vamos regularmente cuando hay cultos, escuchamos la predicación. Escúcheme bien y escúcheme bien. El mundo es cómodo. ¿Me escuchó esto? Es cómodo.
Y algunos de ustedes que me están escuchando en esta mañana ya están cómodos sin iglesia. Ya no sienten la carga y la enorme responsabilidad de vivir una vida espiritual, una vida moral, una vida de servicio. Ya están cómodos. Ya Lot no andaba teniendo problemas ahí con los pastores de Abraham. No había ningún desacuerdo con Abraham. No tenía que andar allá con todo el ganado. Y hermanos, ahora está en una gran ciudad, cómodo, pero echándose a perder. El cristianismo no es cómodo. No es cómodo. Y algunos de ustedes, hermanos y hermanas, ya están cómodos. Y el mundo, después de que estás cómodo, como que te comienza a abrir los ojos y empiezas a ser atraído. Ahora se te hace atractivas las actividades del mundo. Ahora te das cuenta que el mundo es divertido. Ahora has experimentado el placer de ciertas cosas mundanas, pero no quieres quizás darte cuenta que el mundo te está alejando de Dios, que el mundo te está enfriando, que ya no te importa tanto servir a Dios, ya no te importa tanto cuidar tu vida moral y tu vida espiritual. Y lo más trágico después de todo esto es que el mundo te va a destruir. Ciertamente, hermanos y hermanas, se convierte en un relax y estar cómodos sin todo lo que antes tú hacías para Dios. Pero déjeme decirle algo, mi hermano, mi hermana. Yo añoro y deseo y sueño con volver a hacer todo lo que hacíamos. Y estar en esta condición que para algunos es estar cómodos y relajados, hasta me quiere deprimir. Hoy le pedí a Dios, Señor, que las iglesias podamos otra vez estar activas, que se abran las puertas, que podamos servirte como antes. Esa fue mi oración, hermanos. El mundo va a destruir a algunos de ustedes y a algunas familias. Pero eso no podría suceder si hoy tú haces caso y no quieres terminar como Lot y su familia. Ahora, mi amigo, mi amiga, que te invitaron a escuchar esta transmisión, o quizás pudiera parecerte un accidente y te conectaste en esta predicación, pero para Dios no hay accidentes. Has escuchado desde hace mucho tiempo de que este mundo va a ser destruido, de que va a ser destruido completamente. Es cierto. A eso se le llama la ira de Dios cuando destruye este mundo por el pecado que hay. Pero Dios quiere salvarte, no solo a ti, a toda la gente. Y en la Biblia encontramos 4 pasos vitales, fundamentales, para que tú no termines destruido, para que tu alma viva para siempre en el paraíso con Dios.
Escúchame estas 4 cosas. La primera de ellas, la Biblia dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay nadie en este mundo que sea justo. Alguien justo, de acuerdo a la Biblia, es alguien que nunca jamás ha pecado en toda su vida. Y Dios dice, no hay nadie así. Todos hemos pecado contra Dios. La segunda cosa, dice la Biblia, porque la paga del pecado es la muerte. No solamente una muerte física donde nos entierran, sino que la Biblia habla de una segunda muerte, la separación del alma de Dios para ser lanzada al lago de fuego y estar quemándose por toda la eternidad. La Biblia enseña eso. Es lo que merecemos por ser pecadores. Pero también la Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La tercera cosa. ¿Por qué Cristo murió por nosotros? Porque Cristo cargó todo el pecado del mundo y en su cuerpo fue castigado y Él murió. Fue el precio que Él dio para que nosotros pudiéramos ser perdonados y ser salvos. Número 4. La Biblia dice, y todo aquel que invocare su nombre será salvo. Esto habla de pedirle con tu boca, con tus labios, con un arrepentimiento y una fe genuina en que Cristo es el Salvador del mundo, que le pidas que te perdone y te salve. Si en esta mañana estás dispuesto a entregarte a Cristo y recibirlo en tu corazón, haz esta oración conmigo. Di así: Dios mío, en esta mañana reconozco que soy pecador, que merezco la condenación, pero le pido que me perdone y me lleve al cielo cuando muera. Le recibo en mi corazón como mi Salvador. Gracias por morir para salvarme y perdonarme. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, saludos a todos ustedes. Su pastor les ama. Les extrañamos a los que no hemos visto, y a los demás, primeramente Dios, mañana nos vemos, y el martes y el miércoles. Vamos a seguir orando para que esto se componga. Y bueno, como siempre, vamos a cantar y vamos a orar para ser despedidos.